Estamos aquí en Corona, California. Y nosotros no vamos a parar de transmitir la palabra de Dios, porque el Señor nos mandó a predicar a las naciones y llevar la palabra hasta los confines de la tierra, aún con restricciones. Fíjense ustedes que si esto se hubiera dado hace unos 20 años, nos restringen y no hubiéramos tenido oportunidad de poder salir, a no ser de que hubiéramos tenido un canal de televisión. Ustedes saben lo caro que es o era esto. Y además de eso, vamos entendiendo el futuro. Yo quisiera que ustedes y yo vayamos entendiendo el contexto. Fíjense que había una tribu, de las 12 tribus de Israel, que uno de ellos era experto. Ellos eran expertos en discernir los tiempos. Y normalmente nosotros lo que hemos dicho alrededor de eso es que ellos tenían la revelación para entender la escatología. Pero la verdad es que entender los tiempos, entendemos que no solamente son los tiempos finales o el tiempo futuro o interpretación del tiempo pasado, sino que es casi como funciona la inteligencia contextual. Es la capacidad, la inteligencia contextual es la capacidad de poder discernir qué es lo que está sucediendo alrededor en términos de lugar, tiempo y acciones. Entonces nosotros tenemos que aprender no solamente a vivir con ello, porque podríamos nosotros decir, bueno, vamos a ir acostumbrándonos. Yo he visto algunos videos donde gente un poquito trágica pone, bueno, ahora pues la bolsa de valores va a seguir perdiendo, las empresas van a desaparecer. Yo digo una cosa, porque he leído un poquito la historia también. Fíjense ustedes que en el siglo pasado, en los años 28, 29, 30, que vino la Gran Depresión en los Estados Unidos y en el mundo entero, mucha gente pues se le activó la creatividad y muchos dieron un salto grandísimo, dieron un salto pero bastante grande en términos de negocios, porque empezaron a aparecer productos y cosas que antes no se producían. Por ejemplo, las frutas y verduras congeladas en bolsa o en caja o en cualquier otro tipo de empaque, y empezaron a aparecer productos congelados en los supermercados o en las tiendas, y esto ahora lo vemos como normal, pero este es un efecto después de una gran depresión. Ahora, bueno, también dije la vez pasada que en Europa, principalmente en España, pues empezó a levantarse edificios, todas las obras grises, pavimento y todo lo demás, después de la depresión. Eso quiere decir que, así como se oye en el mundo aquel dicho popular, que después de la tormenta viene la calma, pero no es solamente eso, nosotros tenemos que aprender a dar pasos para seguir al siguiente nivel. En términos de negocio o de mercadotecnia, nosotros tenemos que recordar que hubo una era que se llamaba la era solamente de la producción. La gente producía y vendía, producía maíz y vendía, producía cacao y vendía. Después de eso vino la revolución industrial a finales del siglo pasado, revolución industrial, y ahí aparece don Henry Ford, que es al que se le atribuye que es el padre de la producción en línea, ¿verdad? Porque estaban produciendo los carros ya en línea como conocemos hoy, aunque hoy muchos robots lo hacen, pero el concepto es en línea. Pues esa revolución industrial, pues se empezó a aparecer el ferrocarril y después avanzó un poquito más para los aviones. Ustedes se dan cuenta que se hablaba de los países del primer mundo como países industrializados o ciudades industrializadas, que era lo que lógicamente entendíamos como avanzados. Pero después de eso, ya aquí, año 2000, un poquito después, o tal vez un poquito antes, pero no más de 15, 20 años, vino la revolución tecnológica. Y yo diría que dio su aparición y su gran debut, digamos, por decirlo así, en público, y para que se manifestó en todo el mundo cuando aparecieron las redes sociales, principalmente Facebook, que empieza a aparecer y empieza a crecer y a tener un montón de gente que entra a la red social, y que hoy entendemos que hay más de 1 billón de personas metidas ahí, y estamos cerca con Instagram, y estamos cerca hasta con TikTok. Pero el punto es que ahora estamos en la revolución tecnológica y de las comunicaciones. Tenemos que aprender a discernir. Si en el pueblo de Israel había una tribu encargada de discernir, se encargaban de la inteligencia contextual, qué estaba pasando en el contexto. Tú y yo, fíjate pues, tú y yo, esto es
solamente te lo tengo que recordar porque tú lo sabes. Y además de eso te lo tengo que activar tal vez en tu corazón. Porque tú y yo tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es el que da discernimiento, pero no solo discernimiento de espíritus. Yo sé que ese es un don, el discernimiento de espíritus, en 1 Corintios 12. Y además, ¿por qué no? Porque el discernimiento de espíritus, pues tiene que ver con el discernimiento de espíritus inmundos, el discernimiento de espíritu de la gente, el discernimiento del espíritu del mundo, pero ¿por qué no el discernimiento del espíritu de lo que se está moviendo ahorita? Porque la manifestación emocional de la gente seguramente se está dando por lo que en el espíritu hay. Por ejemplo, si una persona está con mucho temor, porque entendemos que Dios dejó las emociones básicas y que el miedo es una de ellas. Dios dejó el miedo en nosotros, pero cuando ese miedo está exacerbado y pasa al alma y el alma se empieza a sentir angustiada, yo diría que hay una tela hay una división muy tenue ahí entre una angustia sana y una angustia exacerbada también. Es decir, que la persona ya solo vive por angustia, como vivía Jacob, que se mantenía angustiado, se mantenía ansioso, tenía temores, y entonces tenía una vida que era un poquito complicada, porque con esos temores él empezaba a engañar a la gente, empezaba a engañar a su papá, engañaba a su suegro, y aunque a él le hicieron un montón de cosas, pues no vamos a decir que solo él tenía la culpa, pero era un hombre que tenía demasiada ansiedad y demasiadas angustias. Angustia entendemos nosotros que es el temor o es el sentimiento de la disolución del yo por eventos futuros que probablemente nunca vayan a pasar, que no están pasando ahorita y que tal vez nunca vayan a pasar. Entonces, ese miedo pasó al alma y el alma fue invadida y se quedó como un alma angustiada. Entonces vive todos los días en angustia, todos los días en angustia. Y ahora que nos tienen prácticamente en cuarentena, no en todo el mundo, pero casi todo el mundo está enterado de esto y casi todo el mundo responsable está tomando medidas. Hay países que no son responsables, no reportan datos, los esconden y además de eso no lo reportan porque tal vez no se han dado ni cuenta y están como que si no estuviera pasando nada. Yo a veces me siento así, como que no estuviera pasando nada, pero tengo fe en Dios, que Dios es el proveedor y que Dios es el sanador y que Dios es el que nos va a venir a rescatar de esto. Yo ya lo sé, estoy seguro de eso, pero también soy responsable en entender que si yo voy a un supermercado, no voy a encontrar, por ejemplo, papel de baño, no voy a encontrar agua, no voy a encontrar otros artículos que sirven para la sanidad de mi casa, para la higiene. Entonces, pues eso me tiene que preocupar y yo lo que tengo que hacer es activar mi inteligencia contextual en discernimiento del espíritu de lo que está pasando. Yo tengo que interpretar el espíritu de lo que está pasando. Voy a decirte que yo estoy seguro que Dios está no solamente en control de esto, está detrás también de todo esto. Y que Dios nos tiene ahí, pero fíjense, Él mismo dijo, en el mundo van a tener tribulación, pero no se preocupen porque yo he vencido al mundo. Pero esa es una profecía de parte del Señor Jesús, es algo que nos dijo a nosotros que nos iba a suceder. Lo que pasa es que nosotros lo predicamos y decimos, sí, en el mundo tenemos tribulaciones, pero no se preocupen, el Señor ya venció y entonces como supero las pequeñas tribulaciones, paso, pero ahorita es un problema a nivel mundial. Algunos hasta tal vez están creyendo que esta es la gran tribulación o el principio de dolores. Yo no quiero para nada asustar a nadie ni traer un mensaje de terror, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, yo tengo que aprender el contexto, el espíritu, a discernir el espíritu del contexto de los tiempos, de lo que está sucediendo. Y yo estoy seguro que Dios, en medio de todo esto, porque recuérdate que el Señor dijo que todo coopera para bien de los que le aman, de los que le temen, de los que le sirven. Todo va a cooperar para bien, conforme al propósito. Es decir, que con todo lo que está sucediendo, Dios tiene un propósito para tu vida.
todo lo que está sucediendo, Dios tiene un propósito, pero hay que ir delante de Dios para ir viendo la luz de ese propósito, porque a mí me interesa alcanzar los propósitos de Dios para mi vida. Yo tengo propósitos, pero la verdad es que Dios tiene un propósito mucho mejor para mí. Y fíjate tú que veo yo noticias, por ejemplo, de España, donde la gente, hasta los ciudadanos están diciendo, quédese en su casa, quédese en su casa, quédese en su casa. En otros países ya también lo hacen. Entonces, no sé hasta dónde va a escalar aquí en los Estados Unidos si vamos a tener que quedarnos verdaderamente todos en casa, que por un tiempo debería ser lo mejor, para de una vez aislar el virus y todo lo demás. Pero mira, fíjate bien, si las circunstancias, si el contexto nos está llevando a nuestra casa y a nuestra casa con toda la familia, tiene que haber un propósito familiar. Si por ejemplo, en esta ciudad donde estamos ahorita, en la ciudad donde yo vivo, que está aquí cerca, los distritos escolares suspendieron las clases y mandaron a los hijos. Bueno, tú sabes, para algunos es un problema, porque si papá y mamá trabajan y tienen 2 hijos, ¿quién los va a cuidar? Esto va a ser también un poquito más caro, qué sé yo. No vine a meterte miedo, pero el punto es, ¿no será que el propósito de Dios es que la familia, que las personas empiecen a unirse y empiecen a retomar el tema? Y recuérdate que en Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, en el último capítulo, y yo diría que el penúltimo y último versículos, dice que en los últimos tiempos el corazón de los padres se iba a volcar al corazón de los hijos y de los hijos hacia los padres. Lo vuelve a decir el Nuevo Testamento y dice, el corazón de los padres se va a volcar sobre los hijos y la rebeldía de los hijos va a desaparecer y el corazón va a volver a la de los padres. ¿Qué es eso? Una reconciliación, una restauración familiar, padres e hijos. Y es el tiempo de una era, porque después de Malaquías ya no hay escritura. Creo que hasta unos 400 años más tarde, que algunos le llaman el silencio de Dios, aparece e introducen al Señor Jesucristo en Mateo capítulo 1. Pero hubo un paréntesis, un lapso. O sea que fue el fin de una era. No estoy diciendo que ahora estamos en el fin del mundo. Seguramente estamos en el fin de una era. De una era, absolutamente. Los trabajos van a cambiar. La gente va a tener que trabajar más, aprender a trabajar más desde su casa. Pero bueno, el punto es, si está terminando una era, ¿qué beneficio yo voy a sacar? ¿Qué propósito hay de Dios? Número 1, yo creo que el propósito, el número 1, es que la familia se restaure. Yo te aconsejo, yo te animo, y yo vengo a predicarte hoy para traerte esta verdad de Dios. Aprovecha a estar en familia. Si ya ni te recuerdas cómo es, aprende, pero que tu corazón esté abierto a ser volcado al corazón de tus hijos y por supuesto de tu esposa. Estos no son momentos para estar muriendo de angustia y de terror. Claro, con prudencia y el temor hasta donde es. Y por supuesto el temor a Dios. Porque si tú le tienes temor a Dios, pues Dios va a estar de tu parte y tú de parte de Dios. Y Dios va a cumplir el propósito en tu vida. Seguramente, porque las promesas de Dios son sí, amén y amén. Y punto. Se van a cumplir. Entonces el número 1 es una restauración familiar la que se viene. Y número 2, yo estoy seguro, fíjate cómo trabaja Dios. Después de la tormenta viene la calma. Después de una crisis viene una oportunidad. Después de una tribulación tiene que venir una vida eterna. Después de una gran tribulación tiene que venir una vida de paz. Tiene que venir una vida de prosperidad, porque así es Dios. ¿Cómo sé yo? Mira tú la historia bíblica. Cuando el pueblo de Israel va a salir de Egipto, que están siendo esclavos por 430 años, le dijeron 400 años va a estar bajo un imperio como esclavos en una tierra desconocida. Egipto, le dijeron 400 años y fueron 430 en total. ¿Te puedes imaginar que si alguien llevaba el cronómetro hubiera dicho, no, pero si ya se terminó, ya se debió haber terminado? No,
faltan 30 años. 30 años es la tercera parte de una vida. ¿Qué? La mitad para algunos, pero la tercera parte, digamos que es de casi 100, de 90 años. Pero ellos van a salir de ahí, les llegó el día. Pero les vino tormento. Eran esclavos, estaban metidos en una tierra. No obstante, Dios iba a cumplir el propósito. La promesa de a Abraham y a todas sus generaciones. La promesa a José, cuando él llegó a Egipto. La promesa al pueblo de Israel. Y esto es toda una figura para el pueblo de Dios. O sea que tú tienes que estar del lado del pueblo de Dios. Si tú no eres cristiano por decisión, ¿ok?, por opción, sino por casualidad, pues tú tienes que tomar la decisión y buscar a Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Que tal vez tú naciste en un hogar cristiano. Eso te dieron la cristiandad por default. Pero tal vez tú no sientes nada, ni tienes una relación personal con Cristo, ni la has tenido nunca. Pero ahora te toca por opción, es decir, que tú decides. Ahora decides ser cristiano. ¿Cómo se hace eso? Romanos 10 dice que si reconocemos con nuestra boca que Jesús, confesamos con nuestra boca que Jesús es Señor y creemos en el corazón que el Padre lo resucitó entre los muertos, somos verdaderamente salvos. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justificación. Es decir, para quedar justificados y que nos llamen justos. ¿Justos por qué? No porque no seamos pecadores. Justos porque Cristo se subió en la cruz y murió justo por los injustos. Y nos llaman justos porque nos metieron en el cuerpo de Cristo. Esto no lo decidí yo, ni lo decidió ningún pastor, ni lo decidió nadie en la historia. Fue Jesús, Dios Padre y el Espíritu Santo los que decidieron. Claro, mira tú, van a salir de Egipto y están siendo esclavos. Y la cosa se va a arreciar. ¿Por qué? Porque van a traer un ataque contra los niños. Eso es en Egipto, en aquel tiempo. Porque Dios trabaja de diferentes maneras. Pero hubo una presión de los egipcios hacia los niños. Estaban matando a los niños varones que nacían y los tiraban al río. Ese es un ataque. Pero dice la Biblia que mientras más los presionaban, más crecían. Entonces, mientras más presión hay hoy, tú debes crecer más. Tu corazón delante de Dios tiene que crecer. Todo lo que está sucediendo es para que crezcamos, no para que nos quedemos ahí o retrocedamos. Es para crecer. Entonces, trataron de matar a todos los niños, incluyendo a Moisés. Moisés se salvó, creció. Y Dios lo escoge para ir a sacar al pueblo de Egipto. Ahora el pueblo de Egipto ya va a salir, el pueblo de Israel, sacarlo de Egipto. Ahora Moisés, Dios lo llama, va a ir a traer al pueblo de Israel de Egipto, lo va a hacer libre, pero escucha bien, lo va a hacer libre y le promete una tierra del otro lado del desierto. Tenían que atravesar el desierto, pero antes de eso vinieron plagas sobre la tierra. Sin embargo, la Biblia dice que de esas plagas que venían sobre la tierra de Egipto, sobre el mundo, ninguna afectó al pueblo de Dios que vivía en Gosén, que quedaba en Egipto. Ellos estaban ahí, las plagas cayendo aquí y ellos no. Pero todos en su casa. El Señor le dijo, no salgan de su casa y cubran los dinteles de las puertas con sangre del cordero. Bueno, creo que eso es lo que deberíamos de hacer todos hoy. Estamos preocupados por el papel de baño, estamos preocupados por el sanitizer, pero no estamos tal vez preocupados por colocar la sangre de Cristo en los dinteles de nuestras puertas. Y que ahora no podemos salir mucho a la calle. Nuestra casa debe estar cubierta con la sangre del cordero. Caen todas las plagas, al pueblo no le pasa nada. Y antes de sacarlos, escucha bien, antes de sacarlos de sus casas y de Egipto, para ir al desierto, atravesarlo para ir a la tierra prometida. Antes de eso, el Señor les dijo, los egipcios y las egipcias les van a dar a ustedes oro, joyas. La verdad es que yo no entiendo mucho para qué, porque van a ir al desierto y ahí no hay tiendas. Lo único que sé es que después de esa presión, de esa esclavitud, de esa presión, de que no podían salir de sus casas, Dios los saca a libertad y los saca con prosperidad. Entonces,
Dios tiene propósitos para tu vida, porque el Señor dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Entonces, ese es número 2. El Señor pronto, cuando esto pase, te va a mandar a otro nivel. En libertad, vas a ser libre de muchas cosas, porque ahorita es tiempo de meterse con Dios. Libre de muchas cosas, incluyendo los temores. Vas a creer más en Dios y Dios te va a llevar a otro nivel de prosperidad. Yo no soy un predicador de la prosperidad, digamos que continuo. Yo predico la palabra de Dios y dentro de eso la prosperidad de Dios. Pero lo que me refiero es, yo no predico solo de eso. Sin embargo, por alguna razón, Dios me lleva a ver esta realidad del pueblo de Dios, que lo pasan a otro nivel y no salen con las manos vacías. No vas a salir con las manos vacías de esto. Yo sé que hay muchos preocupados por el trabajo, que les cortaron horas, que los mandaron a su casa, que cerraron empresas, pero fíjate bien, todo sucede para bien de los que aman a Dios conforme al propósito. ¿Tienes un propósito? Todo va a suceder para bien. Yo quiero terminar esta noche diciéndote que por muy alejado de Dios que estés o alejada, si alguna vez creíste en Cristo, pero te has contaminado con el mundo, porque pasa cuando uno se aleja. Yo sé que Dios no está en 4 paredes de una iglesia, pero seguro que en 4 paredes de una iglesia está Dios, seguro. Él no está en todas las 4 paredes del mundo, pero seguro que en la iglesia sí está, seguro. ¿Por qué? Porque es su iglesia. Tú me puedes decir, pero es que la iglesia a la esquina tiene un montón de defectos, que el pastor tiene muchos defectos. Sí, la iglesia se está perfeccionando. Todavía está siendo tratada. Es la razón tal vez por la que no ha venido el novio a casarse con la novia, la iglesia. Entonces tal vez tú te alejaste y por haberte alejado, tal vez con muy buenas razones, ¿verdad? Te alejaste de la iglesia. Y cada vez que te preguntaban, tú decías, sí, pero es que es iglesia, sí que la iglesia ya no es igual. Y te alejaste. Y no fuiste a otra iglesia. Entonces te enfriaste. Y ese enfriamiento, junto con los amigos que no son temerosos de Dios en el trabajo, tal vez te contaminaste. Lo que quiero llevarte con esto es a que recuerdes tú cómo vivió Lot, el de Sodoma y Gomorra. Lo prosperó tanto Dios y él vio, fíjate, él fue, dice la Biblia que él fue extendiendo sus tiendas, sus carpas, sus propiedades, sus negocios a Sodoma. Ni cuenta se dio cuando ya estaba viviendo en Sodoma. Ya lo habían advertido porque lo fueron a sacar unos reyes y lo secuestraron y Abraham lo tuvo que ir a rescatar. ¿Qué andaba haciendo ahí? Lugar equivocado, tiempo equivocado, con gente equivocada. Sin embargo, Dios venía después. Y vinieron los seres, que para mí es Dios, allá en Génesis 17 y 18 y 19 es la historia. Y van a bajar a destruir Sodoma. Y Abraham le dice a Dios, si hubieran unos 40, Señor, pues sí, digo 50. No, con 50 no destruyo yo Sodoma. Con 40, tampoco. Haber pensado Abraham, pero este lote está contaminado. Con 30, hermanos amados. Fíjate cómo es Dios de bueno. Que con uno que hubiera justo en Sodoma, no la destruye. Y el único prácticamente o aparentemente era Lot. Contaminado, pero allá adentro en su corazón tenía la justificación de Dios. Porque él había creído y tenía fe. Digan lo que digan de Lot. La Biblia dice el justo Lot en el Nuevo Testamento. Y yo eso lo respeto. ¿Por qué? Me cuesta entenderlo. Porque estaba contaminado en Sodoma. Pero es el justo Lot. Y el Señor le dijo, tienes que salir. Y va a salir tus hijas. ¿Qué más familia hay aquí? No, ya no dio tiempo. Se llevó a 2 hijas y a la esposa. Fíjate qué beneficios para las hijas. Por un hombre que había creído en Dios. Tú como padre o como madre, creyendo, le traes beneficios a tus hijos. Y salen. Y dijo, y sal rápido. Dice que lo sacaron de prisa. De sal a prisa. Salieron de prisa. Y lo sacaron y dijeron, súbete al monte. No, yo no soy, yo al monte no, yo me quedo en Zoar, que quiere decir pequeño. En esta lomita me quedo. Bueno, pero salí porque no podemos, escucha, Dios hablando, no podemos destruir Sodoma
si tú no sales de ahí? Las órdenes de Dios, porque era amigo de Abraham. No destruyeron Sodoma hasta que salió el justo Lot. Entonces, Dios está a punto de hacer cosas en la tierra, probablemente. Pero recuerda, si tú estás digamos, tal vez tú no estás tan así o te sientes así como Lot contaminado, Dios no va a hacer nada con el mundo sin protegerte a ti. Porque Dios dijo que te amaba, no ha dejado de amarte. Él no es como el mundo, que uno dice yo te amo y a los meses o a los años se le acabó el amor, ya no lo quiero, ya no lo amo. Dios no es así. Dios te ama a ti y te va a amar siempre. Dios, después de situaciones como estas, siempre tiene un lugar, un campo y un tiempo y cosas para bendecirte. Déjame terminar mejor dándote una bendición. Aquí sí termino y quiero una bendición de parte de Dios. O sea que te voy a leer bendiciones de Dios. No es que yo me pare aquí simplemente a bendecirte, aunque Dios me ha dado la autoridad para eso. Y yo creo que yo tengo la autoridad de Dios, independientemente de mí, para poder declarar una bendición. Pero dice la palabra de Dios, y te lo voy a leer porque esto es para ti. Esto es para ti y para mí. Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 dice: dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, si atiendes la voz de Dios, o sea que Dios quiere hablarte, por eso nos tienen así, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y serán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. O sea que solo hay que oír la voz de Dios, hay que leer la Biblia, hay que meterse con Dios para que estas bendiciones te alcancen. Y las bendiciones dicen así: bendito serás tú en la ciudad y bendito en tu campo, o sea, en tu trabajo. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus animales, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Tal vez no tienes ovejas ni vacas, pero tienes un trabajo, tienes un negocio. Eso es lo que Dios quiere decir, que va a dar fruto y va a ser bendito. Recibe esa bendición de parte de Dios. Verso 5 dice: benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaron contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos subirán delante de ti. Recibe la bendición del Todopoderoso, del Dios Padre, del Hijo que es Jesucristo y del Espíritu Santo que está entre nosotros y en medio de nosotros. Recibe la bendición. No te vayas hoy en la noche sin decirle buenas noches al Señor y gracias por lo que me has dado y por lo que me vas a dar. Recibe esas bendiciones y tú vas a reposar en paz. Y espera en Jehová, porque Él va a actuar y te va a bendecir. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu familia, que Dios bendiga tu trabajo y tus negocios, que Dios bendiga tu vida. Y espera que Dios tiene algo grande para el siguiente nivel, el siguiente tiempo, la siguiente era de tu vida. Que Dios te bendiga.